Profesor, qué pena. ¿Ya Sí. tiene las notas de Los los parciales, parciales? sí, ya están, pero es que estaba haciendo otras cosas en el transcurso de hoy, de cualquier momento ya subo las ahí a la plataforma del COES. Sí, ya están. Bueno, entonces vamos a continuar con la teoría sobre circuitos secuenciales. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, ayer habíamos dejado ahí un ejercicio para que ustedes desarrollen la tabla de verdad, ¿no? Eh, de ese flip-flop activado con flanco, o sea, con transición pendiente positiva. Era analizarlo, ¿no? Es muy sencillo porque simplemente es mirar cómo va evolucionando la salida en función del cambio en las entradas. Recordemos que este es un flip-flop tipo NAND, o sea, un flip-flop registro básico NAND, donde es activado con una señal de reloj que cambia, o sea que cada vez que hay una transición por pendiente positiva hace el registro, ¿no? Este es un ejemplo de un flip-flop activado con transición por pendiente positiva, o sea, es con reloj, con clock. No sé si lo analizaron, solo que hay que recordar que pues es un flip-flop que RS, ¿no? O sea que cuando se activa S debe setear, o sea, hacer que la salida Q se valga 1 y cuando se activa R, la salida Q se vuelve 0. Existe una opción de inicio, ¿sí? Y, y una opción de no válido. Entonces no sé si lo analizaron, a ver. El no válido, recuerden, es que las dos salidas tengan el mismo valor, ¿no? O sea, que tiene que un flip-flop se caracteriza porque sus salidas son complementadas, no pueden ser iguales. ¿Alguien lo analizó? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces en esta diapositiva pues vemos que tiene tres sesiones. Es el registro básico hecho con compuertas NAND, que es la parte de la derecha. Y para poder meter la señal de reloj, pues se utiliza, ayer hablábamos de dos compuertas AND, pero también se puede hacer con compuertas NAND, ¿sí? Y es una transición por pendiente positiva, es decir, cuando la señal de reloj pasa de 0 a 1, o sea, cuando ya haya llegado a 1, entonces responde el flip-flop, es decir, o setea o resetea, dependiendo de los valores de S y R, ¿sí? Entonces, pues sí que, bueno, eso se llama, digamos, los elementos que hay que colocar para que yo pueda meter la señal de reloj se llama circuito conductor de pulsos, que en este caso se lo ha hecho con dos compuertas NAND, ¿sí? Y el circuito de teclas reflancos es eso, ¿no? O sea que cuando usted haga la transición de 0 a 1, o sea, porque es por transición por pendiente positiva, responde el circuito, ¿sí? En otro caso no responde. Entonces tiene esos tres elementos, ¿no? Pues lo podemos verificar en la siguiente simulación hecha en Cocodrile, ¿no? Resulta muy fácil de observarlo, para no tener que estar borrando y entonces podemos hacer los cambios directamente en el circuito. Entonces yo voy a entrar aquí al simulador, ¿sí? Aquí está en el simulador. Entonces voy a entrar al simulador. No me permití aquí, a ver un momentico. Voy a entrar aquí al simulador y voy a compartirle la pantalla.
Entonces voy a entrar al simulador de cocodrilo, que acá está. Sí, aquí está el simulador. Entonces es fácil ver cómo inclusive encontrar la tabla de verdad y encontrar la ecuación, ¿no? Pues con el simulador les aconsejo que lo utilicen pues, para poder entender más fácilmente estos circuitos secuenciales. Esto es lo que se llama un flip-flop sincrónico, un flip-flop no sincrónico, digamos mejor. Entonces sabemos que este caso, cuando la señal de reloj, bueno, aquí falta incluir que es con transición con pendiente positiva. Entonces vamos a comprobarlo. Entonces miren que si la señal del reloj está en cero, o sea, no ha pasado, o sea, una señal de reloj es una onda cuadrada, ¿sí? Que entra ahí aquí a la intersección de estas dos compuertas NAND. Entonces, estando en cero, si la señal de reloj está en cero, pues miremos que el circuito no hace el cambio, ¿no? El cambio se va a hacer, por ejemplo, como vamos a colocar aquí un valor, vamos a tratar de setearlo. Setearlo es que la salida Q se vuelva 1, ¿no? Obviamente que la otra va a ser lo contrario. Entonces yo voy a setearlo porque en este caso está reseteado, está limpio, o sea, el Q está en 0. Entonces si yo coloco aquí un 1, ¿sí? Coloco un 1, miren que todavía no pasa, ese 1 no pasa a la salida, ¿no? O sea, no se setea, no se coloca en 1. ¿Por qué? Porque la señal de reloj todavía está en 0, ¿sí? Entonces, hay que poner la señal de reloj, hay que pasarla a 1, ¿sí? Una vez que ya está en 1, y el análisis se lo puede uno hacer pues viendo aquí cómo se comportan estas compuertas, que ya sabemos, como todas son NAND, y sabemos que una compuerta NAND responde con unos la presencia de ceros en sus entradas. Mire que como en este momento la señal de reloj está en 0, entonces las salidas, miren, ambas son en 1, ¿no? Porque hay un 0 aquí y un 0 acá, son las salidas 1. Entonces, este flip-flop de acá, pues ese es el estado en donde se mantiene, ¿no? Mantiene ese valor, ¿sí? Lo memoriza, no va a cambiar ahí, ¿sí? Entonces, la única forma en que yo setee el flip-flop es que la señal de reloj, pues porque es una transición por pendiente positiva, o sea, cuando la señal ha pasado a 1, ¿sí? Estaba en 0 y pasó a 1, ya se hace el cambio, ¿sí? Entonces, miremos aquí, al oprimir aquí 1, y eso me va a servir para encontrar la tabla de verdad. Pues, bueno, ahora analizamos sobre la tabla de verdad completa, ¿no? Entonces aquí pongo 1 y ya hace el cambio, ¿eh? ¿Por qué hizo el cambio? Porque al meter un 1 aquí ya 1 y 1 da, sabemos que una compuerta NAND, el producto 1 por 1 da 1, pues como es NAND, 0, ¿sí? Invierte. Acá tenemos 1 por este 0 da 1, entonces miren que aquí lo que va a hacer es meter un 1 aquí, y acá ya tenemos un 0 y este 0 sabemos que lo que hace es, como es una compuerta NAND, es un flip-flop con compuertas NAND, lo que hace es setear, ¿sí? Es un pulso negativo. Entonces coloca en 1 la salida Q, ¿sí? Y miren que si yo vuelvo la señal de reloj, pues la señal de reloj va a estar cambiando de 0 a 1, 0 a 1. La volví a 0, pues se mantiene ahí, ¿no? Esa es la opción donde memoriza. Listo, entonces así podemos analizarlo. Por ejemplo, ahora, si yo en este caso, como ya está seteado, está en 1, yo la podía hacer es resetearla, ¿no? Y para resetearlo, pues dejo set en 0, o sea, y metemos el 1 acá en reset, ¿no? Y miren que, bueno, yo pongo el 1 aquí, pero el 1 aquí inmediatamente no me va a cambiar la salida, ¿no? Es la señal de reloj, es decir, cuando la señal de reloj vuelve a pasar de 0 a 1, entonces la salida Q debe pasar a 0. Y eso lo podemos ver aquí, pues si yo voy a colocar aquí un 1,
Entonces otra vez aquí ese 1 de aquí me va a hacer de que la salida esta de aquí abajo sea 0. ¿Sí? Ese 0 pasa aquí, pues se convierte en 1. Este 1 pasa aquí, 1 con 1, 1 por 1 da 1, pero como es compuerta nano aquí da 0. ¿Sí? Entonces hagámoslo. Entonces voy a colocar la señal de reloj, la voy a pasar de 0 a 1. Es una transición por pendiente positiva. En ese momento debe la salida Q debe volverse 0. ¿Sí? Ahí se volvió 0. Y si yo vuelvo otra vez a 0, pues ahí se mantiene, se memoriza ese estado. ¿Sí? Entonces con el simulador es muy fácil verificar el comportamiento de estos circuitos secuenciales. Entonces les aconsejo que lo utilicen para... yo podía hacer aquí la tabla de verdad completa, ¿no? Y encontrar la ecuación, ¿no? La única diferencia, debe ser la misma de la compuerta flip-flop NAND que ya se hizo anteriormente, pero la única diferencia es que aquí es la señal de reloj, es la que dice cuándo deben cambiar las salidas, Q o Q negado. ¿Sí? Eso es lo que se llama un flip-flop sincrónico, ¿no? Lo de sincrónico se va a entender de aquí en adelante es que existe lo que se llama una señal de reloj, que es una onda cuadrada, una onda, unos pulsos, ¿sí? Pueden ser cuadrados o pueden ser rectangulares, ¿sí? Puede ser de esta forma, sí. O pueden ser, ¿sí? De esta forma. O sea, esta es la señal de reloj, esa es la que decide en qué momento un circuito digital sincrónico hace los cambios, ¿sí? Entonces, que quede claro eso. Entonces, aquí con el simulador queda muy fácil verificar las tablas de verdad. Aquí la tabla de verdad que podía ser para ver cómo la relación entre las salidas y las entradas. Y recuerden que los circuitos secuenciales, la salida también forma parte de la entrada. Entonces, debe incluir puede ser colocarse de esta forma, Q sub N, S, que es el Z, el R, ¿sí? Y la salida, que va a ser la salida Q sub N, pero en un momento posterior. ¿Sí? Entonces les voy a dejar ahí sí, como ejercicio para que, por ejemplo, se vayan practicando en eso, ¿no? Por ejemplo, yo podía aquí con este simulador ver cómo va a ir evolucionando. Voy a hacer el análisis de cómo van comportándose las compuertas. Como son compuertas NAND, ya sabemos cómo es la tabla de verdad de la compuerta NAND, y para poder encontrar la tabla de verdad completa y con esto encontrar la ecuación, ¿no? La ecuación característica, o sea, la relación que hay entre la salida en Q sub n más 1 significa el valor que va a tener la salida un momento posterior a lo que el valor de Q sub n tenía antes, ¿sí? O sea, cómo evoluciona Q sub n en función de Q sub n que tenía antes. Y también, obviamente, de las entradas de control, que son S y R en este caso. ¿Sí? Entonces les dejo ahí como ejercicio para que lo hagan utilizando este simulador, ¿no? Y esta es la tabla ya funcional, no es la tabla que no se les olvide, ¿no? Esta es la tabla ya abreviada, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Sabemos que 00 es la que memoriza, 01, o sea, cuando S está en 0 y R1 es la que setea o resetea, o sea, limpia. Cuando R está en 0 y S en 1, lo que hace es setear, hacer que la salida se vuelva 1. Y esa es la salida, bueno, aquí en este caso, esa es la opción inválida, ¿no? O sea, la que no válida. Bueno, aquí yo le he puesto una, es la no válida. Porque ambas salidas se vuelven 1, la podemos verificar rápidamente aquí. Tenemos esto. Entonces, por ejemplo, si ambas entradas están en 1, 1 y 1, miren que si ambas entradas están en 1, mire, aquí ya me va a dar 1 y 1, ¿no? Y 1, 1 aquí, hacer que como son compuertas NAND, entonces las salidas se vuelven iguales. Entonces voy a colocar aquí, se colocan en 1. Y esa es una condición no válida, que realmente
no es 1, sino no válida. Pero se puede sacar la tabla de verdad completa, o sea, con QSUN como variable de entrada, utilizando este simulador. No sé si haya necesidad de hacerlo. Yo creo que ustedes están en capacidad de hacerlo. Inclusive es una gran ayuda utilizar el simulador, ¿no? O si no, pues ir haciendo el análisis de cómo se van comportando las compuertas, ¿sí? Bueno, entonces voy a dejar de compartir allí si no hay preguntas. Y vamos a seguir con las diapositivas. Bueno, ahora vamos a mirar otro flip-flop. Un flip-flop que se llama el flip-flop JK. Pues resulta que estos dos flip-flop también se denominan, a veces los llaman en los libros, los llaman latch, ¿sí? O registros básicos. En realidad estos latch se los hace con también los RS, ¿no? RS. Normalmente estos a veces los consideran como asincrónicos, o sea que no tienen entrada de reloj. Pero en realidad la entrada de reloj se la puede colocar a cualquier flip-flop asincrónicos. Pero repito, a cualquier flip-flop se le puede colocar una entrada de reloj. Y resulta que apareció este nuevo flip-flop llamado JK, donde vamos a ver que J hace como el papel de S, ¿sí? Y K hace el papel de R. O sea que cuando está en J, yo activo la entrada J, lo que hace es setear, y cuando activo la entrada K, lo que hace es resetear. Hacen ese papel. Entonces este nuevo flip-flop viene a remover lo que se denomina la ambigüedad que tienen los latch básicos RS, o sea que habían un valor que era inválido, ¿sí? Entonces, para evitar ese problema de que existe una opción inválida, entonces resulta que para este caso lo que se hace es de que la salida, cuando se tiene, por ejemplo, S y R igual a 1, la salida se vuelva a la contrario que tenía en el momento anterior. Entonces con eso se remueve este problema que tiene este tipo de flip-flop RS latch básicos, ¿sí? Que tienen una opción inválida. Entonces vamos a ver cómo se lo va a hacer. Entonces la tabla de verdad, vamos a recordar la tabla de verdad del flip-flop RS básico con puertas NOR, ¿sí? Entonces aquí tenemos el RS. Sí, entonces ya sabemos cuál es la salida y aquí lo he colocado de una forma un poquito diferente, pero no se preocupen porque aquí lo he colocado, el QSUN también es una variable de entrada, pero la he colocado como si fuera la variable menos significativa. Pero esta forma de colocarlo y lo hemos dividido en 4 grupos a veces resulta más fácil de entender cómo es el comportamiento de un flip-flop RS en este caso, ¿sí? Entonces aquí lo hemos dividido en 4 grupos. Vamos a ver y a recordar cuáles van a ser las salidas. Entonces, miren, en estos dos primeros grupos, o sea, en estas dos primeras filas, S y R valen 0, ¿sí? Se va a suponer que QSUN estaba en 0, pues son las dos opciones que tiene un circuito lógico, es estar en 0 o en 1. Entonces vamos a suponer que el estado anterior era 0, aquí en el primer caso, y en el siguiente caso que era 1. Entonces, ¿qué valores va a tomar aquí? QSUN más 1. Estamos hablando de un flip-flop básico RS con compuertas NOR, ¿sí? ¿Sí? Con pulsos positivos, quiero decir, ¿sí? Entonces recordemos, si recordamos el flip-flop básico, si S y R están en 0, que es en los dos casos, ¿sí? Esa es la opción donde el flip-flop memoriza el estado. Si estaba en 0, va a seguir en 0, si estaba en 1, va a seguir en 1. Entonces, ¿qué valores van a tener aquí? ¿Cuál va a ser el estado posterior? Ya lo hemos dicho. ¿Va a ser qué?
¿sí? ¿Les olvidó? Uno, profe. Este es el flip-flop básico. ¿Sí? Esto es Q. Y este es Q negado. Todo flip-flop tiene sus dos. Aquí tenemos R o S, o como lo quieren. Bueno, el orden aquí colocar R o S arriba o abajo es independiente. Estamos hablando de un flip-flop básico RS, ¿no? Un flip-flop RS hecho con compuertas NOR. Recordemos que funciona con pulsos positivos. Funciona con pulsos positivos. O sea, si yo quiero hacer que la salida se me vuelva 1, entonces este es el que le voy a poner a S, ¿sí? Pulso positivo. Entonces R permanecer en 0 y esta salida se vuelve 1. Y al contrario, ¿sí? Si al contrario, si yo coloco aquí 0 y aquí 1, la salida lo que hace es resetearse, o sea, se vuelve 0. ¿Sí? La otra opción que es la que si ambas están en 0, es la opción que se mantiene, que memoriza. El valor que tenía Q antes se mantiene. Si aquí estaba en Q sub 0, aquí ese valor sigue. Es el que memoriza. Para un flip-flop RS con compuerta. Y la última opción que nos faltaría sería la opción donde ambas valen 1. Si ambas valen 1, tanto Q como Q negado tienen el mismo valor. Entonces ese se llama el no válido. Entonces aquí yo creo que con esas, y aquí está dividido en los 4 grupos, ¿no? Porque son cuatro posibilidades que hay. Entonces miren, en estos dos primeros, tanto S como R están en 0. Entonces si Q sub n está en 0, ¿qué valor va a tener Q sub n más 1? Es el estado que memoriza. Entonces, ¿qué valor va a haber aquí? El 0. El 0. O sea, estaba en 0, sigue en 0. Si estaba en 1, sigue en 1. ¿Claro? ¿Sí? Porque en los dos casos lo que estamos es colocando en S y R en 0. ¿Sí? Aquí, ¿qué estamos haciendo? Miren. A S lo estamos dejando quietico, no le hemos hecho nada, sigue en 0. Al único que lo hemos cambiado es a R, ¿sí? O sea, vamos a colocar un pulso positivo. Si estaba en 0, lo vamos a subir a 1. ¿Sí? 0 a 1. Y hay dos casos, ¿no? Entonces, si Q sub n estaba en 0, ¿qué es lo que hace cuando yo activo R? ¿Sí? Cuando yo pongo un pulso positivo en R, ¿qué es lo que va a hacer? La salida, ¿qué hace? A 0, ¿no? La resetea 0, 0, en ambos casos, ¿si se dan cuenta o no? Si estaba en 0, pues sigue en 0, pues si estaba en 1, lo pasa a 0. ¿Sí la vamos cogiendo o no? Y aquí, en este siguiente dos grupos, ¿qué es lo que estamos, a quién estamos, lo estamos moviendo? Es a S, porque R pues está en 0, o sea, ambos casos estamos en el estado inicial, y al que estamos moviendo es a S, en estos dos casos. ¿Qué es lo que hace colocar S en 1? Sale 1. Sale 1, seteamos. En ambos casos sale 1. Creo que no es difícil de entender. ¿Cuál era el problema que tenía este flip-flop RS? NOR. Es este, ¿no? Mire, que si ambos, tanto S como R, estaban en 1, mire aquí en esto, ¿sí? La salida se llamaba ¿qué? No válida, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí se colocan X, ¿sí? Porque las salidas se colocan en el mismo valor. En este caso se ponen en 0, ¿no? Para un flip-flop RS las salidas se vuelven 0, que eso es lo que no debe ocurrir en un flip-flop que tengan tanto la Q como la Q negada iguales. ¿Sí? Bueno,
Entonces voy a borrar todo este poco de dibujos. Entonces ahí tenemos 0, 1, 0, 0, setea, digo resetea, y aquí es el inválido. Este es el flip-flop inicial, o latch, o también lo llaman, o flip-flop básico, ¿sí? Que tiene ese problemita. ¿Sí? Como es NOR, es cuando ambas entradas R y S están en 1. Entonces, para solucionar ese problema se inventó este llamado flip-flop JK, ¿sí? El flip-flop JK para evitar que es en este último caso donde estos son salidas no válidas. Entonces, ¿qué se hizo? Aquí lo dice que cuando S y R es igual a 1, ¿sí? El estado siguiente se alterna, o sea, si estaba en 0, pase a 1, si estaba en 1, pase a 0, o sea, se complementa, también se dice. Entonces vamos a llenar esta tabla. Entonces hasta aquí, hasta la salida, hasta la fila llamada 5, ¿sí? Aquí va a ser igual que la anterior. Entonces aquí va a estar en 0, este va a estar en 1, no hay problema, o sea, ahí lo que en esos dos primeros casos es donde memoriza el estado, o sea, no tiene la opción el flip-flop de memorizar, de mantener el estado. 0 y 1, si estaba en 0, sigue en 0, estaba en 1. Y lo mismo acá, el 2 y el 3 es donde resetea, o sea, la salida la limpia, se la vuelve en 0. El 4 y 5 es donde setea, ¿sí? Y aquí viene la solución, o sea, este ya es para el caso de este nuevo tipo de flip-flop. ¿Sí? El anterior era salidas inválidas, pero ¿qué lo que, para evitar ese problema, perdón, dijeron, bueno, entonces cuando ambas entradas, J y Q, están en 1, pues en los dos últimos casos cambia el estado. Si estaba en 0, cambia a 1, si estaba en 1, cambia a 0. Ese fue lo que hicieron, pues, para evitar o remover esa ambigüedad que tenían los flip-flop básicos, ¿sí? Entonces, con eso ya no, este flip-flop JK ya no tiene ese problema, ¿sí? Y esto hace de que con este cambio que se hizo aquí, este se convierte en uno de los flip-flops más importantes en circuitería de secuencial, de los circuitos secuenciales. Es el más importante, se convierte como digamos, el flip-flop universal, porque como vamos a ver más adelante, con un flip-flop JK, donde J hace papel de S y K hace el papel de R, se puede obtener cualquiera de los otros flip-flops que vamos a estudiar más adelante. ¿Sí? Entonces es importante eso que se recuerden, ¿no? Bueno, para acordarse, bueno, la forma mnemotécnica de acordarse el flip-flop JK es de acordarse, bueno, por ahí estaba mirando un video, de JK, el flip-flop José lo llaman, ¿no? José, la J es J setea, ¿no? La J setea, algo así, José. Bueno, entonces para no, como una forma de acordarse de qué es lo que hace J, ¿no? J el setea, o sea que la J es la que hace que la salida se vuelva 1. Obviamente que K va a ser igual a la que hace el papel de R, que es la que resetea, que la salida Q se vuelva 0. Bueno, entonces como ya tenemos la tabla de verdad del flip-flop JK, ya podemos encontrar la ecuación característica. A ver, ¿sí? Entonces ya podemos utilizar el mapa K para simplificar esa ecuación, encontrar la ecuación más simple posible, quiero decir. O sea, la relación que hay entre Q sub n más 1, o sea, la salida Q sub n en un instante posterior al valor que tenía Q sub n. Entonces vamos a trasladar estos valores de 0 y 1 a un mapa K, que ya sabemos cómo hacerlo. Entonces vamos a hacer el mapa K, bueno, y ahí está, ya de una vez. ¿Sí? Como recomendación siempre colocar la variable más significativa para el caso de cuando se tienen un mapa K de 8 casillas en la parte horizontal, ¿no? J pegado a J, ¿sí? Y las otras dos variables en la parte de arriba. Aunque obviamente no es que sea obligatorio, pero es como que por lo menos para mí me facilita más hacer.
Entonces aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Entonces el mapa acá para tratar de encontrar la ecuación lógica de este flip-flop JK. Entonces hemos trasladado los ceros y los unos. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los agrupamientos allí? ¿Quién me colabora? Que hay cuartetos para agruparlos. No, no, profe. Ahí se ve que no hay, ¿no? Aquí este 1 en la celda 1 y en la celda 5 me daría es una pareja, un dúo, una pareja de unos. No hay. Entonces nos toca lo mismo este 1 con este 1, el de 4 y 5, lo podemos agrupar. Este 1 del 6 se puede agrupar con el 1 del 4. Entonces tendríamos como 3 parejas o 3 dúos. Entonces tendríamos este y... perdón, dos parejas, perdón. Dos parejas de unos. Dos agrupamientos de unos. Sí. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? O sea, ¿qué sería igual Q sub n más 1 en función de las variables J, K y Q sub n? Este agrupamiento, ¿qué me da? El de las... He Agrupamiento de negado 1, Q. eso nos da, se nos cancela J y nos queda Q negado Q sub n. Y este otro pareja de unos que están en 4 y en 6. JQN negado. Eso, entonces tenemos esto. Q sub n más 1 es igual a K negado, Q sub n más J, Q sub n negado. Miren, entonces, otra vez, es una característica de los circuitos secuenciales, que la salida Q sub n en un estante posterior, digamos, normalmente ese estante posterior en los flip-flops se da cuando normalmente los flip-flops son sincrónicos, ¿no? Tienen una señal de reloj. Entonces el Q sub n más 1 significaría una vez que haya hecho la transición el reloj, ¿no? Haya hecho el cambio, que ese cambio puede ser en un flip-flop, puede ser por transición por pendiente positiva, o sea, cuando la señal de reloj pasa de 0 a 1 o cuando pasa de 1 a 0. Entonces, a eso se refiere el n más 1, ¿sí? Y miren, aquí vuelve otra vez a hacer hincapié de que la salida en un flip-flop, la salida que va a tener Q depende de lo que tenía Q antes, ¿no? ¿Sí? Y dado también, obviamente que también depende de las entradas de control, que se llaman J y K. ¿Sí? Entonces yo ya podría hacer teniendo esta ecuación, podría hacer el circuito, ¿no? Sí, aunque ya los circuitos ya lo podemos hacer, el que más sencillo es, en este caso es, bueno, antes de hacer el circuito vamos a ver aquí la tabla abreviada, pues para que no se les olvide, ¿no? Esa es otra forma de ver, de entender este flip-flop JK. Bueno, ahí está. Aunque aquí hemos incluido también la otra salida, que es la Q sub n, la invertida, ¿no? Q sub n más 1 negada. Entonces, cuando está, miren, esta tabla de verdad abreviada saldría de esta de acá, ¿no? De la completa, porque cuando está en cero, o sea, estas dos filas las hemos resumido en una, ¿sí? Cuando J y K están en cero, ¿sí? Entonces, la salida Q es la que tenía antes, ¿sí? ¿Sí? La que memoriza, o sea, mantiene el valor que tenía antes. ¿Sí? Q sub n más 1 es el valor Q sub n, el que estaba antes, ¿no? El que tenía antes. Ese era el cambio. Aquí estamos haciendo, estas dos están resumidas aquí, ¿no? Si J está en 0, bueno, acá, pero estoy hablando más bien, estoy hablando de este. Y aquí también hubiéramos podido colocar así, dividirlo en 4 grupos. Cuando J está en 0, que serían estos dos casos, los hemos dejado un solo, y K en 1, entonces, ¿cuál es el valor que tiene? O sea, hacer que la salida se limpie, se resete. ¿Sí? Y lo siguiente es cuando J está en 1, ¿no? Lo hemos resumido en este J en 1 y K en 0. Entonces, lo que es la que setea, ¿no? ¿Sí? J colocado en 1 hace que setee, o sea que la salida se me vuelva 1.
Y miren, la forma de evitar la ambigüedad es de que si ambas entradas están en 1, que es en este caso, ¿sí?, la salida se complementa, por eso se ha colocado su n negado, ¿sí? Entonces aquí esta última se ha resumido aquí. O sea, si estaba en 0, pasa a 1. Si Q sub n antes estaba en 0, pues se complementa, pasa a 1. Si estaba en 1, pues pasa a 0, ¿sí? Bueno, aquí también está la Q sub n negado, ¿no? O sea, de lo contrario, ¿no? Como todo flip-flop debe tener sus dos salidas, la normal y la negada. Entonces aquí esa sería la tabla de verdad abreviada del flip-flop llamado JK, donde para no olvidarse J, C. J es la que setea, C. Setear. Setear es hacer que la salida se vuelva 1. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar estos dibujos. Pues que quede claro eso, ¿no? Entonces vamos a, bueno, aquí aquí no hemos metido la señal de reloj, pero ya sabemos que la señal de reloj se la metes para cuando ya hablamos de un flip-flop sincrónico, porque la señal de reloj es la que hace que se den estos cambios. Me va a decir cuándo haga esos cambios, cuándo setee, cuándo resete, cuándo memorice o cuando, en este caso del flip-flop JK, cuando cambie de estado al que tenía anteriormente. Entonces, por eso se habla de los flip-flops sincrónicos. Cuando la palabra sincrónico es ya meterle una señal de reloj. Bueno, aquí dice algo, dice las entradas JK controlan el estado del flip-flop en la misma forma que las entradas RS lo hacen para el flip-flop RS. Se están explicando de que de dónde sale el flip-flop JK. Simplemente es un flip-flop JK, es un flip-flop RS donde R hace el papel de K y S hace el papel de S. Y se ha quitado ese problema que tenía el flip-flop RS cuando R y S igual a 1. O sea que aquí cuando J y K valen 1, no genera una salida ambigua, sino que esto es lo que hace que el flip-flop evolucione al estado opuesto, ¿sí?, que tenía la salida en el momento anterior, ¿sí? Entonces el símbolo del flip-flop JK es ese, miren, sincrónico, o sea que tiene sincrónico, quiere decir que ya hay una señal de reloj en el símbolo, aparece la señal de reloj. Y aquí como para recordar que la señal de reloj tiene este triangulito rojo, o sea, allí es donde se va a meter la señal de reloj, ¿sí? Es otra entrada, pero esa señal de reloj no tiene nada que ver a qué valores va a salir Q y Q negado, sino que me dice cuándo va a ser, cuándo, en qué momento, en qué instante las salidas Q y Q negado se van a setear, resetear o memorizar, ¿sí?, o cambiar de estado, para el caso del flip-flop JK. Entonces este es el símbolo y en este caso es una transición por pendiente positiva, no tiene el círculo aquí. Entonces el símbolo, bueno, la tabla de verdad la podemos colocar ya incluyendo la señal de reloj, ¿no? Esa flechita hacia arriba indica que cuando la señal de reloj ha pasado de 0 a 1 hacen los cambios. Entonces ya podemos llenar esa tabla de verdad. A ver si alguien ya entendió qué valores van a aparecer aquí en Q. Aquí miren, están las 4 opciones que hay: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y la señal de reloj subiendo de 0 a 1. ¿Qué valores voy a tener aquí? 0, 0, ¿qué me va a dar aquí? 0, 0 es la opción que hace un flip-flop. Mantiene, ¿no? Es el que mantiene, no cambia. Es el que memoriza. Esa es la opción que tienen los flip-flops. O sea, son las memorias básicas. Memoriza el estado hasta que yo quiera. 0, 1, miren que S hace el papel de J, hace el papel de R, setear, y
y K hace papel de R, o sea, de resetear. Entonces, aquí que estamos actuando, ¿sí? sobre K, ¿no? Entonces, ¿qué valor va a haber aquí? 0 o 1. ¿Estamos seteando o reseteando? Reseteando. Eso. Entonces, ¿qué valor va a ser? Sería 0. 0. ¿Y el otro? Está seteando es 1. Es 1. ¿Y el último? Miren que en el último es donde ya se quita la ambigüedad que tenían los flip-flop RS básicos. 1, 1 quedará. Sería Q negado, ¿no? Eso. Q sub 0 negado. Bueno, o sea, el valor que tenía Q antes lo complementa. Eso es. Ahí, entonces, en esa tabla de verdad está resumido el comportamiento de un flip-flop JK. No se les olvide, ¿no? Y es importante este flip-flop, como decía anteriormente, es uno de los... Es el flip-flop universal. Con este JK se puede encontrar, o se puede hacer todos los demás. ¿Sí? 0, 0, el que memoriza 0, 0, 1, o sea, cuando J vale 0 y K vale 1 es el que resetea, J igual a 1 y K igual a 0 es el que setea, así que la salida valga 1 y este es el que complementa. ¿Sí? Que quede, teniendo claro, vamos a hacer unos ejemplos para ver si se entendió esto. Entonces, sigamos, bueno, ahí está, la ecuación, ¿no? Tampoco se les olvide la ecuación, bueno, no sé cuál sería la forma de memorizarse esta ecuación, a ver, no sé, ustedes... Recuerden, es K negado por Q sub n y J por Q sub n negado. O sea, Q sub n lo acompaña K negado y a Q sub n negado lo acompaña J. Bueno, no sé cómo sería bueno que la memoricen, entonces, pero no se les olvide esta ecuación. Con esta ecuación, y más adelante vamos a ver que con esta ecuación yo puedo, haciendo cambios en K o en J, dependiendo de los otros flip-flop que vamos a ver, como el flip-flop tipo D o tipo T, se puede implementar utilizando un flip-flop JK. ¿Sí? Entonces esta ecuación es importante que la tengamos. Ya sabemos de dónde salió. La vimos ahora. ¿Listo? Entonces, ténganla en cuenta. Entonces vamos a hacer unos ejemplos para ver si esto que acabamos de decir en unas, digamos, en un comportamiento de ondas en el tiempo, a ver si podemos encontrar cómo evoluciona Q en función de J y K que van a estar cambiando en el tiempo. Bueno, falta borrar este. Bueno, borramos esto. Sigamos a la siguiente diapositiva. Bueno, estos videos los vamos a ver más adelante. Un flip-flop JK sincrónico. Ejemplo. Dice, suponga que inicialmente Q vale 1. Miren que siempre en este tipo de ejemplos nos deben de dar la condición inicial. ¿Sí? Porque un flip-flop cuando usted, normalmente debería estar en 0, ¿no? O sea, cuando usted prende algún dispositivo donde utilice flip-flop, normalmente puede ser que, si uno no sabe en qué valor sea el inicial, puede ser 0 o 1, ¿no? Pero a veces para los análisis, a veces se asume que pues, si está apagado, debe ser que la salida Q debe estar en 0, pues, pero como hay una salida Q negado, pues seguramente la otra está en 1, ¿no? Pero pues o sea, es algo que no se puede predecir en un flip-flop, ¿sí? Puede estar en 0 o en 1 el Q. Dice, suponga que inicialmente Q vale 1. Determinen las formas de onda de Q para las entradas de un flip-flop JK sincronizado por reloj con transición por pendiente positiva. ¿Sí? Es decir, ya va a tener una señal de reloj, es un circuito sincrónico y recordemos que un circuito sincrónico se caracteriza porque existe lo que se le denomina una señal de reloj, que es la que dice en qué momento, cuándo hacen los cambios. Y también nos dice que es por pendiente positiva, es decir, cuando la señal de reloj pasa de 0 a 1, o sea que funciona con pulsos positivos, si quieren también lo podemos asociar. Entonces tenemos esa...
Esas son las formas de onda de J y de K. Recordemos que J hace el papel de S, K hace el papel de R, o sea, S significa hacer que la salida se vuelva 1, o sea, J, asócialo J como setear y K como resetear. Y aquí tenemos la señal, la onda, que es la señal de reloj, que es una señal que es una onda cuadrada. ¿Sí? Está indicado. Y como me dice que es con transición con pendiente positiva, nos vamos a fijar solo en los puntos donde la señal pasa de 0 a 1. En este caso, pues, ¿en qué punto nos vamos a fijar? ¿En qué letras? Ahí le he colocado letras. Aquí en A, nos interesa aquí qué pasa, uno se va hacia arriba y mire qué es lo que está pidiendo que haga el flip-flop. En A, ¿en dónde? En C, en E, en G, en I y en K. Allí me interesa, ¿sí? Porque ahí es donde hacen los cambios. ¿Sí? Entonces la señal de reloj, dice la salida Q vale 1 en el instante inicial, aquí está indicado. Voy a ver cómo evoluciona con este flip-flop sincrónico. Entonces, ¿quién me ayuda? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que está primero pidiendo? Mire, entonces me voy hacia arriba. ¿Sí? Aquí K vale 1 y aquí J vale 0. ¿Qué es lo que está pidiendo entonces? Que haga. ¿Que setee o resete? Resete. Resete, ¿no? Miren, K es el papel de R. Aquí lo he colocado para que no se les olvide, ¿no? Entonces, si estaba en 1 la salida, ¿qué es lo que está pidiendo? Que haga que resete, es decir, que baje. ¿Ah? Que baje a 0. ¿Sí? Aquí va a bajar a 0. ¿Está claro? ¿Y hasta dónde? Vamos a mirar, me interesa mirar acá, en donde hay una transición por pendiente positiva. O sea, en C. Aquí me paro un momento para analizar. ¿Qué está pidiendo? Entonces me voy hacia arriba y miro hacia arriba. Entonces, ¿qué está pidiendo? Está aquí cuánto vale J y cuánto vale K. Ambos valen 1, mire, 1 y 1. Entonces, ¿qué de acuerdo a la tabla de verdad del flip-flop JK, qué va a pasar con la salida Q? ¿Qué me está diciendo? Cuando ambos valen 1, ¿qué decíamos anteriormente? Invierte, ¿no? Entonces Eso, vale 0. esa, ¿no? Porque si hubiera sido un flip-flop, digamos, básico de RS, en ese caso era un valor no válido, pero acá esa ambigüedad se la quitó con el flip-flop JK, que cuando ambas entradas están en 1, si la salida en ese momento estaba en 0, ¿sí? Es como en este caso, se alterne, se cambie, entonces va a pasar a 1, ¿eh? ¿Sí? Y seguimos hasta dónde, hasta E. Aquí me imparo otra vez. En E, ¿qué está pasando? ¿Qué está pidiendo? Aquí valen 0, 0. Ahí le puse de ayuda, 0, 0. ¿Qué hace 0, 0? J y K. ¿Mm? La tabla de verdad del flip-flop Lo mantiene, ¿no? mantiene ese estado. Es el que memoriza, el que hace que no cambie. Entonces memoriza quiere decir que no va a cambiar, que va a seguir ahí en 1. Hasta aquí, en J, en G, perdón. En G, entonces me paro aquí. ¿Qué valores tiene las entradas de control? En este caso K y Ahí J. lo reseteo. Aquí, exactamente, porque aquí está en 0. Y aquí está en 0. Bueno, vamos a decirlo así. Está en 0, bueno, aquí está en 0 y aquí está en 1. Entonces me estaba diciendo que resete, entonces que baje a 0. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Vamos a pararnos en I. Ahí que está diciendo. J y K valen 1. Entonces, ¿qué va a hacer el flip-flop? Profe, qué pena. Estoy
creo que me confundí con algo. Es Dígame. que, pues aquí suponemos que el estado inicial es Q1, O la ¿no? 1, sí, aquí está, voy a Cuando 1. lo reseteamos, no tendría que pasar ese estado. No, aquí en A, me refiero a, ¿no? Inicialmente Q está en 1, ¿sí? Entonces yo me voy hacia arriba y veo que lo que está pidiendo que haga el flip-flop es que se resete, porque es K vale 1, K es el papel de R. Si estaba en 1, pues lo baja, pone a 0. Ahí es la confusión. Sí, pero no tiene nada que ver que pues nuestra condición inicial haya cambiado. Sí, la condición inicial era que Q vale 1. Sí, aquí está, Q vale 1. Entonces usted se fija qué valor tiene en este caso. ¿Quién está pidiendo el cambio en esta transición por pendiente positiva? Por eso me voy aquí, por la flecha hacia arriba, y veo quién está pidiendo que haga cambios. K, porque J está en 0. Y si, por ejemplo, tuviéramos la condición inicial Ah, de si hubiera que Q sido al sea revés, cero, pues sí. Ah, pues sí, ahí sí sí. continuaba, ¿no? Claro, entonces si hubiera sido al revés, ¿qué hubiera sido? Si la condición inicial hubiera sido, digamos, que Q valga 0, aquí no cambiaba, seguía. Sí, ya, bro. Ujú. Ya, gracias. Listo. Y aquí ya, por ejemplo, hubiera podido cambiar, pero ese no es el caso. Entonces, estamos aquí en I, ¿no? Entonces, aquí en I, ¿qué va a pasar aquí con la salida Q? Mira, nos fijamos. J y K valen 1. Entonces, ¿qué está pidiendo Lo que haga el cambio. flip? Que cambie. Si estaba en 0, pues que pase a 1. Y continúa en 1. ¿Hasta dónde? Hasta esta letra. Aquí en ese punto, ¿qué está pidiendo? ¿Qué está diciendo? Que J y K siguen en 1. Entonces, ¿qué está diciendo? Que lo cambie. Que lo cambie otra vez. Hacia 0. Y así continúe. ¿Sí? Esa sería la forma en que evolucionaría Q con esas formas de onda. De J, K y la señal de reloj incluida. ¿Sí? Entonces aquí lo importante es que usted se dé cuenta que los cambios se dan cuando, en este caso, por este flip-flop sincrónico, pues se llama sincrónico, que es que la señal de reloj es la que decide cuándo, qué momento haga los cambios. ¿Sí? Los demás no me interesan. Como es transición por pendiente positiva, es cuando la señal de reloj pasa de 0 a 1. También hay transiciones con pendiente negativa. Creo que el siguiente ejemplo, si no estoy mal, es el... Bueno, ¿sí está claro? Bueno, lo voy a mirar a ver si coincide, ¿no? Mira, ahí está. Estaba tapado y lo destapé, mire, coincide, bueno, pequeña diferencia. ¿Sí? Bueno, entonces borramos los dibujos. Aquí tenemos, bueno, también sigue con transición con pendiente. Este es el ejemplo 1, perdón, el siguiente ejemplo. Este ejemplo, a ver, vamos a ver, este es con transición con pendiente negativa, mire, para variar. Entonces dice, suponga que inicialmente Q vale 1. ¿Sí? Siempre me da esta condición inicial. Determine las formas de onda de Q para las entradas del flip-flop JK sincronizado por reloj, o sea, CLK, con transición por pendiente negativa de la figura, o sea, esta. ¿Sí? Entonces aquí ya, al contrario del anterior, nos vamos a fijar cuando la señal de reloj pasa de 1 a 0, es decir, ¿en qué puntos? Nos vamos a fijar aquí cuando la señal pasa de 1 a 0, o sea, aquí en A, en B, bueno, aquí ya están marcadas, ¿no? Ya las he marcado. Necesitamos
me aparecieron las que hice anteriormente. Listo. Bueno, entonces ya en esas letras donde están marcadas nos vamos a fijar cómo va a evolucionar Q. Condición inicial, Q vale 1. Miren, funciona con pulsos positivos, ¿no? Ya estamos en la cuenta. Ya se refiere a un flip-flop JK que funciona con pulsos positivos en las entradas de control J y K. Entonces, ¿qué es lo primero? Entonces Q vale 1. Entonces, ¿qué va a pasar con Q? Aquí va a valer 1. Hicimos las líneas rectas. Aquí va a valer 1. ¿Hasta dónde? Aquí en A me voy hacia arriba. Miren, K vale 0, J vale 0. Entonces, ¿qué pasa? Si K y J valen ceros, Se mantiene. aquí en B, ¿qué está pidiendo que haga las entradas de control al flip-flop? Resetea, ¿no? A cero. Eso, setea, ¿no? Porque pulso Resetea. positivo, resetea, perdón, sí tiene razón, resetea. Está K vale 1 y J sigue en 0, entonces resetea, baja a 0. Continúo hasta B, hasta C, perdón. Sé que me está pidiendo. Entonces yo miro acá. K vale 0 y J vale 1. ¿Qué me está pidiendo que haga? ¿Seteo o resetea? Que la Z. Setea, o sea que valga 1. Entonces lo sube aquí a 1. Continúo hasta la letra D. Ahí que está diciendo. J y K valen cuánto. J y K valen. ¿Cuánto valen J y K? Valen 1. 1. Eso Y lo significa cambio. que lo cambie. Entonces esa es la función. Cuando J y K valen 1, cambie el estado. Que estaba, cambie. Compleméntese. Y continúo hasta la letra E. En E, ¿qué pasa? Otra vez J y K valen 1. No ha cambiado. J y K valen 1. Entonces la salida se cambia. Se complementa. Hasta F. En F, ¿qué ocurre? Lo mismo, ¿no? J y K valen 1, entonces cámbiese. En G otra vez, ¿no? No ha cambiado. J y K valen 1, entonces compleméntese. H, lo mismo. Ya casi que, mire, J y K siguen valiendo 1, cámbiese. Está ahí. En I, ¿qué pasa? K vale 0 y J vale 1. Entonces, ¿qué va a hacer? Resetea 1. ¿Mm? ¿Qué está diciendo? K vale 0 y J vale 1. Entonces, ¿qué? Lo subo. Lo subo porque está seteando, ¿no? Seteando aquí. Hasta J. ¿Y aquí qué va a pasar? Lo setea de nuevo, pero Lo continúa. setea ahí, o sea, como estaba en 1, sigue en 1. Eso es. ¿Sí quedó claro eso? Bueno, comprobémosla. Mire, ¿viste?
Esa es la forma que se comporta un flip-flop JK sincrónico, con transición por pendiente negativa. Lo de negativa es cuando la señal de reloj pasa de 1 a 0. ¿Sí? Bueno, entonces borramos estos dibujos. A ver, tengo otro ejemplo aquí. Bueno, vamos a mirar otro flip-flop. Este es un nuevo flip-flop que se llama flip-flop tipo D. La D viene de data, de datos, sirve para transmitir datos. Tiene varios nombres, a veces lo llaman flip-flop tipo transparente o flip-flop también como una unidad de retraso. O sea que la señal, o sea, los datos que yo meto por la entrada, en este caso va a tener solo una entrada, van a pasar a la salida, pero un periodo atrasado. Pero los datos, por el hecho de que son los mismos, si yo meto un 0, la salida pasa a un 0, si meto un 1, la salida pasa a un 1, también lo llaman flip-flop transparente, o sea que no le hace cambios. Bueno, esa es la forma de implementarlo con compuertas. Miren, esto es muy importante cuando para hacer registros básicos, registros de desplazamientos, registros de corrimientos, muy utilizado este tipo de flip-flop. Normalmente pues los flip-flop de aquí en adelante todos son sincrónicos, o sea, tienen una señal de reloj, ¿sí? La señal de reloj es la que decide, la que lleva el ritmo de los cambios, se dice cuándo se van a hacer los cambios, por eso se incluye, ¿no? Y en este caso una forma de hacerlos, miren, no es complicada de entender. Ahora vamos a tratar de sacar la tabla de verdad y para ver que realmente lo que yo entro aquí, si entro un 0, pasa el 0 acá la salida Q, y si entro un 1, pasa un 1. ¿Sí? Pero una vez que la señal de reloj diga cuándo, en este caso puede ser, la señal de reloj puede ser, o sea, los cambios pueden ser por transición por pendiente positiva, es decir, cuando la señal de reloj pasa de 0 a 1, o por pendiente negativa cuando pasa de 1 a 0. Se utiliza en el diseño de registros de almacenamiento temporal de información o en sistemas de transmisión de datos. Más adelante vamos a hacer unos ejemplos de este. Entonces, tiene una sola entrada, a diferencia, por ejemplo, de los anteriores que tenían dos entradas de control. Aunque en la realidad ya los flip-flop que vienen en circuitos integrados pueden tener más de una entrada, inclusive hasta también otras salidas, pero los básicos, en este caso, tienen una sola entrada para el flip-flop tipo D. La D, repito, es de datos, para transmitir datos. Mire cómo se lo ha implementado. También es fácil, mira, son compuertas NAND y aquí se ha adicionado un inversor. Entonces, como vamos a tratar de descifrar cómo es que transmite datos este flip-flop. Y hemos colocado unos unos allí para indicar que cuando la señal de reloj ya tiene el valor 1, es que transmite los datos. A ver, vamos a tratar de mirar. Entonces vamos a suponer, bueno, si esto ya está en 1, si a la señal de reloj ya pasó de 0 a 1, si este 1 no lo vamos a cambiar de ahí. Inclusive podríamos analizar lo que pasa si esto está en 0. Bueno, aquí rápidamente podríamos analizar lo que pasa si todavía la señal de reloj no ha pasado a 1. ¿Sí? Aquí, como son compuertas NAND, digamos, aquí hubiera un 0, mire, es decir, aquí también un 0. Y las compuertas NAND, recordemos que las compuertas NAND responden con unos la presencia de ceros. Aquí este 1, aquí va a haber un 1 también, independiente de lo que hay acá en la otra entrada. ¿Sí? Y 1, 1, ¿sí? Es el estado en que este flip-flop, este es el flip-flop que ya lo estudiamos, ya lo miramos
Este flip-flop de acá es un flip-flop con compuertas NAND, es el estado en que se mantiene, el que memoriza, o sea que si la señal del reloj todavía no hizo el cambio, está en cero, pues aquí el valor que tenía se va a mantener y nunca va a cambiar. O sea, el cambio se va a dar es cuando la señal de reloj pasa a 1, ¿sí? Ya está en 1, ¿sí? Entonces por eso vamos a dejar esos unos ahí. Vamos a tratar de entender por qué si yo meto aquí un 1, ese 1 se pasa acá. O cuando yo meto un 0 aquí, ese 0 se pasa acá. ¿Está claro? No es difícil de entender. Entonces, bueno, entonces ese 1 se queda aquí. Entonces hay que suponer algo, ¿no? Hay que suponer en qué valor tenía la salida Q, ¿no? Pero normalmente se puede suponer que aquí haya un 0, ¿no? Que inicialmente Q haya valido 0, ¿no? Esté en 0. Eso es como una suposición como lógica, ¿no? Que este Q esté en 0. Aunque eso no es garantía, ¿no? Pues podría ser que esté en 1, ¿no? Si Q estaba en 0, pues Q sumado debe estar en 1, ¿sí? O también lo podríamos hacer que Q esté en 1, pero pues comencemos por algo, ¿no? Pues vamos a tratar de llenar una tabla de verdad, ¿no? Una tabla de verdad donde aquí va a estar D, porque solo tiene una, bueno, en realidad pues podemos hacerlo así más bien. Va a tener dos entradas, ¿no? Va a ser dos entradas que las podemos llamar Q sub n antes del cambio. Podemos escribir aquí a D, o sea, es una tabla de verdad que tiene dos variables de entrada y una salida. Q sub n más 1. Y si son dos variables de entrada, pues va a ser 4 combinaciones. 0, 0. El orden podría ser este, ¿no? Comenzar el orden 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Podría ser así, o podría ser de otra forma. Lo importante es que completemos todas las 4 posibles combinaciones que hay con esas dos variables. ¿Está claro? Entonces vamos a suponer que estaba antes en 0. Vamos a ver a qué evoluciona. Suponiendo que yo voy a colocar un 0 aquí en D. Aquí va a haber un 0. Al haber este 0, pues obviamente una compuerta inversora aquí me coloca un 1, ¿sí? Entonces, bueno, podemos analizarlo por arriba o por abajo como quiera. Entonces, pues aquí va a haber un 1, este 1 con este 1 con este 0 son compuertas NAND. Ya sabemos que las compuertas NAND responden con unos la presencia de 0. O sea, aquí va a haber un 1 y aquí va a haber, aquí 1 por 1 es 1, pues como es una compuerta NAND da 0. Es decir, que aquí lo que está diciéndole al flip-flop, aquí ya tenemos el flip-flop, que ya lo conocemos cómo responde. Entonces aquí lo que le estamos colocándole es un 0 en el reset, ¿no? Un 0 en el reset quiere decir que la salida se va a volver 0, se va a mantener ese valor. Vamos a verlo. Miren, aquí tenemos este 0, como esta es una compuerta NAND, las compuertas NAND responden con unos, ¿sí? Porque 0 por cualquier cosa da 0, pero como es invertido da 1. 1 pasa este 1 aquí, 1 por 1 da 1, pero como es compuerta NAND da 0. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuánto colocamos aquí? ¿Qué valor coloco aquí en Q n más 1? 0 o 1. Sería 0. 0. Ahí estamos viendo que este 0 de aquí se pasó acá a la salida. ¿Sí? ¿Listo? ¿Por qué? Porque reseteó. Como es una compuerta, un flip-flop con compuertas NAND, colocar un 0 en el reset, no sé que la salida se vuelva a 0. Listo, vamos a ver. Entonces ya tenemos este 0 aquí en QSUN. Entonces quiere decir que el estado inicial ahora de QSUN es 0. Y voy a colocar un 1 aquí. Entonces voy a borrar, ¿qué me interesa borrar? Vamos a borrar este. Entonces voy a colocar un 1 aquí ahora. Aquí voy a colocar un 1.
¿sí? Para ver qué valor tengo acá. Bueno, aunque ya podíamos adivinar, bueno, ya sabemos que ese 1 debe pasar acá, pero bueno, vamos a analizarlo. Ese 1 de aquí, el del D, aquí me coloca un 0. ¿Sí? Entonces, ese 0 de aquí por 1, con puerta NAND, responde con 1 la presencia de ceros. Aquí aparece un 1. Acá este 1 con este 1 me da aquí da 1. Me da un 0. Mira, ahora estamos colocando un 0 en el set. Entonces, esto es una compuerta NAND. Entonces, las compuertas NAND responden con unos. Entonces, aquí se va a convertir en 1. Entonces, ¿sí? Bueno, este 1, pues para que a ver cómo se comporta el curso negado. Entonces, este 1 con este 1, da 1 por 1 es 1, pero como es una compuerta NAND, acá este es 0. Y este 0, si quieren, lo colocan acá, 0 por 0 da 0, pero como es una compuerta invertida, da 1. ¿Sí? Mantiene ese valor. Entonces, aquí me va a pasar un 1. Y este 1 de aquí se pasó a la salida. 1. Este 1 de aquí pasó aquí. Este 0 pasó aquí. Vamos a ver, nos faltan analizar estos dos casos. Entonces tengo yo un 1 aquí en la salida. Aquí tengo un 1. Bueno, voy a borrar. ¿Qué borro? A ver, vamos a borrar. A borrar esto, este. Y este. Entonces ahora voy a transmitir un 0. A ver, entonces coloco aquí un 0. ¿Listo? Entonces aquí se coloca un 1. Bueno, entonces aquí que va a haber en set va a haber un 1, ¿no? Ya sabemos por qué. Y aquí 1 por 1 da 1, negado da 0. 0 acá en esta compuerta de acá abajo, aquí me garantiza 1. Este 1 pasa acá. 1 por 1 es 1, pero como es negado pasa un 0 aquí. Aquí ya va a haber un 0. Entonces miren, aquí colocamos un 0. Entonces miren que este 0 de aquí se pasó a la salida. ¿Qué nos falta? Ahora sí bueno, aquí por ejemplo, aquí sí me tocaría de asumir que Q, que la salida Q estaba en 1, ¿no? De aquí no puedo pasar directamente acá, pero pues nos tocaría de colocar un 1 en D y ver, y suponer que Q también estaba en 1 antes, ¿no? Entonces para poder a ver a qué evoluciona. Entonces voy a borrar este. Y suponer que Q estaba en 1. Ahí. Para ver si... Bueno, entonces aquí que escribo, aquí voy a escribir un 1. Ese 1, ¿qué hace? Bueno, aquí 0, ¿no? Pero aquí tenemos que borrar este de aquí. Entonces este 1 de aquí me coloca un 0 acá. Este 0 hace que aquí valga 1. Este 1 por 1 da 1, pero negado da 0. Ya ese 0 de aquí ya me garantiza un 1 aquí. Me garantiza un 1 aquí. Recordemos, con puertas NAND responden con 1 la presencia de ceros. Bueno, entonces ese 1 de aquí, 1 por 1 da 1, pero negado da 0. 0 aquí, 0 por 0 da 0, negado da 1. ¿Sí? Garantiza este 1. Entonces ya sabemos, si colocamos un 1 aquí, ese 1 se pasa a la salida. ¿Sí? Miren, este flip-flop no tiene problema de invalidez, no tiene ningún problema. ¿Sí? Y funciona con transición con pendiente positiva, es decir, cuando la señal de reloj pasó de 0 a 1. ¿Sí? ¿Sí está claro? Bueno, y aquí podemos sacar la ecuación. A ver, ¿quién me dice cuál sería la ecuación de este flip-flop? Es decir, aquí sería igual Q sub n más 1. Sería igual a D. Muy bien. Se puede hacerlo mirando que lo podemos hacer, si quieren, pues utilizando la primera forma canónica. Aquí,
cuando Q vale 1, ¿no? Miren, si quieren. ¿A qué sería igual? Miren, si quieren, aquí este término de aquí me dice que esto es igual a Q sub n negado multiplicado por D más, porque aquí Q sub n y D valen 1, entonces sería Q sub n multiplicado por D. Ahí se puede factorizar D, ¿sí? Yo puedo factorizar D aquí. Y me queda Q sub n negado más Q sub n. Y Q sub n negado más Q sub n aquí es igual. Este término, esto es igual a 1. Eso significa que Q sub n más 1 es igual a D. Ese es lo que se llama un flip-flop tipo D. O sea, es transparente. Lo que haya en la entrada D pasa con cada cambio de reloj. ¿Sí? O sea, por transición por pendiente negativa o positiva. Le llaman flip-flop transparente. Lo que haya en la entrada pasa directamente a la salida, pero retrasado por la señal de reloj. ¿Sí? Bueno, espero que haya quedado claro esta parte. Bueno, aquí también creo que en las paredes está la tabla de verdad. A ver, está el mapa acá. Si quiero lo podemos hacer por mapa acá también, ¿no? El mapa acá agrupamos estos dos términos y se cancelan con las variables Q. ¿Sí? Por cualquier lado nos da. Creo que tengo aquí la simulación para que vean, ¿no? Si quieren así rápidamente. Entonces voy a dejar de compartir aquí. Vamos a compartir el flip-flop tipo D. Ahí lo tenemos, el flip-flop tipo D. Ahí está con sus compuertas NAND y el inversor. ¿Sí? Resulta bien fácil de entender esto con el simulador, miren. Aquí, por ejemplo, como miren, la señal de reloj siempre la tomamos aquí en 0, si es una señal de reloj que va a pasar de 0 a 1, o sea, es una señal de reloj con pendiente positiva, sí. Es una señal de reloj. Vamos a analizarlo cuando, aquí estando en 0, o sea, cuando está en 0 la señal de reloj, pues no ocurre nada a la salida, pues no hace ningún cambio. Si yo quiero transmitir, bueno, en este caso, pongamos un 1 aquí, por ejemplo, pongamos un 1 para que se vea lo que ocurre. Ahí voy a poner un 1. Pero si la señal del reloj está en 0, no pasa nada, miren. No ha pasado ese 1 acá a la salida Q. Este 1 va a pasar a la salida es cuando la señal de reloj pasa de 0 a 1. En ese momento esta salida Q debe cambiar. Allí cambia. Regreso la señal de reloj a 0 y miren, no cambia la salida. ¿Bien? Entonces yo voy a transmitir, por ejemplo, un 0. Entonces coloco un D en 0. Si la señal de reloj todavía no hago el cambio de 0 a 1, no pasa nada, no ha hecho el cambio. La señal de reloj cambia, es decir, la salida Q cambia es cuando la señal de reloj pasa de 0 ahí a Q se vuelve 0. ¿Sí? Y regreso y ahí se mantiene. Ahí estoy transmitiendo ceros. ¿Bien? Eso es muy sencillo de entender. Aquí voy a transmitir un 1. Transmito un 1, transmito otro 1, otro 1, otro 1, otro 1, etc. Esto es muy sencillo de entender. Bueno, dejamos de compartir, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, está el símbolo, bueno, ahí está el símbolo de un flip-flop tipo D, ya con la señal de reloj, ¿no? Entonces tiene una sola entrada, sus dos salidas y la señal de reloj.
Bueno, aquí dice algo que ese flip-flop tipo D se puede obtener utilizando un flip-flop tipo K. Vamos a ver cómo se hace. Recordemos haciendo esto, miren, al flip-flop tipo JK lo podemos volver tipo D haciendo esto, miren, haciendo que colocándole como JK tiene dos entradas, pero uniendo J con K, pero a través de un inversor, es decir, haciendo que K sea denegado. Y vamos a ver que la señal Q, la salida Q debe ser igual a D. Entonces, para eso vamos a hacer la demostración utilizando la ecuación del flip-flop tipo JK. La ecuación característica ya la habíamos visto anteriormente, que era esta, ya la habíamos sacado. Entonces, haciendo esos cambios, haciendo que J valga D y que K valga D negado, ¿sí? Haciendo los cambios aquí, si hacemos que K valga D negado, o lo que es lo mismo, K negado valga D, como lo quieren ver, y J valga D, si yo cambio aquí en esta ecuación, cambio K por D negado o K negado por D, entonces tengo esto, ¿no? Q sub n más 1 es igual a D, ¿sí? Porque K negado, si yo niego K, queda D negado dos veces, entonces me queda K negado vale D, y J también vale D, entonces puedo factorizar D, y me queda que Q sub n más 1 es igual a D. Bueno, aquí está la tabla abreviada del flip-flop tipo D. Si D vale 0, la salida también vale 0. Si D vale 1, la salida vale 1. Claro, no está incluida aquí la señal de reloj, ¿no? O sea, estos cambios se hacen cuando la señal de reloj lo diga. ¿Y cuándo va a ser eso? Pues depende de la transición, cómo lo hayan diseñado el flip-flop tipo D. Si es por transición por pendiente positiva o por pendiente negativa. Hagamos aquí para eso un ejemplo para ver si se entendió lo del flip-flop tipo D. Creo que sigue aquí, a ver. Bueno, también puede ser activado por pendiente. Bueno, esto que dice aquí ya lo hemos dicho, transición, activación por pendiente positiva. El dato D se transmite cuando la señal de reloj pasa de 0 a 1. Si la señal de reloj está en 0, se mantiene el dato anterior. Bueno, ahí está el símbolo. Aquí en este esquema está indicado que un flip-flop tipo D sincrónico necesariamente debe tener una señal de reloj para que haga, lleve el ritmo de los cambios. ¿Sí? Entonces la tabla de verdad debe incluir que la señal de reloj pasa de 0 a 1. Por eso incluimos aquí la flecha hacia arriba. Es decir, si no importa qué valor tenga el dato, sea 0 o 1, si la señal de reloj está en 0, pues el dato que tenía anteriormente se mantiene, ¿sí? O sea, memoriza el dato que tenía, lo mantiene ahí. Solamente va a haber cambios, o sea, esta salida, la entrada de 0 va a pasar a la salida, es cuando la señal de reloj ya haya llegado a 1. Si pasa el 0 o pasa el 1. Esa es otra forma de ver la tabla de verdad, incluyendo la señal de reloj. ¿Sí? A diferencia de los flip-flop RS y JK, el flip-flop tipo D solo tiene una entrada de control, entrada síncrona de control también se llama. ¿Sí? Bueno, creo que el siguiente es un ejemplo de formas de onda, que siempre estamos. Vamos a suponer que Q vale 1 en el tiempo T igual 0. Entonces, la misma pregunta que hemos hecho. ¿Sí? Vamos a suponer que esa sea la entrada de una sola entrada y la señal de reloj. Vamos a ver cómo va evolucionando la salida Q, suponiendo que en el T igual 0, en T igual 0, Q valga 1. A ver, entonces vamos a ver cómo va evolucionando la salida. Bueno, ya podemos como intuir, como es un flip-flop transparente, esta señal que está a la entrada debe ser igual a la salida, pero corrida a un periodo. ¿Sí? Entonces vamos a ver.
Entonces comenzamos aquí. Entonces en t igual 0 vale 1. Dice que es transición por pendiente positiva. Entonces nos fijamos en las letras que están indicadas, en A, en B, en C, etc. Entonces, ¿qué está diciendo? Entonces nos vamos hacia arriba. ¿Y qué está diciendo aquí? Que pase que un 0, ¿cierto? Aquí vale 0. Entonces, ¿sí? Como está en 1, ¿qué va a pasar con Q? Baja a 0. Está claro, ¿no? Y continúa aquí. Hasta aquí. Aquí que vamos a ver qué es lo que está diciendo que haga el flip-flop. Que pase a 1, ¿cierto? Miren. Entonces pasa a 1. Y seguimos en 1. Hasta aquí. Y vamos hacia arriba y estamos diciendo, transmita este 0. Entonces bajamos a 0. Y seguimos en 0. Hasta D. En D, ¿qué está diciendo? Transmita un 1. Ahí transmitió el 1. Y continúe hasta aquí. Aquí se está diciendo, transmita un 1. Entonces sigue en 1. Aquí, ¿qué está diciendo? Transmita un 0. En G dice, transmita ese 0. Sigue entonces. Y aquí, transmite un 1. ¿Sí? Si se dan cuenta, esta señal que de entrada debe ser la misma acá, pero corrida, ¿no? La podíamos mirar a partir de aquí, a ver, si ustedes se dan cuenta. Podemos ver que esta señal está corrida un periodo, ¿no? De aquí para adelante, digamos. A ver, ¿en qué punto? Aquí, ¿no? De aquí para adelante, de aquí en adelante, es la misma señal de entrada. Mira, este es en 0, sube, que es esta parte de acá. Pero está corrida un poco. Esta partecita es esta de aquí. Esta subida es esta de aquí. Esto. Esta bajada de aquí es esta. Esta de aquí es esta parte, el mismo valor. Y esta parte de aquí es esta de aquí. Y esta última es esta. ¿Sí se ven? Es la misma entrada pero corrida un periodo, ¿sí? Porque la señal de reloj es la que decide cuándo ocurra eso. Ahí está. La salida es igual a la entrada, pero retardada un tiempo de impulso de reloj. Bueno, se lo puede implementar. Bueno, ya lo hicimos con compuertas, ahí están. Y Cocodrile tiene ya implementado ese flip-flop. O sea, no tiene el tipo D. Lo podemos mirar aquí rápidamente. A ver. Voy a hacer clic aquí. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir el simulador. Entonces ya lo tiene implementado, pues obviamente esto tiene compuertas, pero ya lo tiene como para poderlo utilizar. Miren. Tiene la entrada de reloj, este triangulito aquí. Tiene sus salidas Q y Q negada y tiene la entrada de datos. Entonces si la señal de reloj está en 0, digamos, si está en 0 allí,
Digamos, cualquier cosa que yo coloque aquí a la entrada, no sé si lo están mirando, ¿eh? Vamos a lo más grande. Ah, no, ahí está, ahí era lo más grande. Entonces, si la señal de reloj está en 0, cualquier cosa que meta en la entrada B no va a pasar, ¿sí? Si meto un 0 o un 1, no cambia la salida. La salida cambia es cuando la señal de reloj, por ejemplo, como está en 0, voy a colocar un 1, pues para que se vea. Aunque podríamos utilizar la salida acumulada también. Entonces, pero aquí no la estamos utilizando, pero se puede mirar, ¿no? Que si aquí está en 0, si aquí está en 1, va a pasar a 0. Bueno, entonces voy a transmitir ese 1. Entonces, paso la señal de reloj de 0 a 1. Y ahí lo cambio. Regreso la señal a 0 y se mantiene ese dato. Ahí estoy transmitiendo unos. Si yo quiero transmitir un 0, entonces pongo las entradas de datos en 0 y cuando la señal de reloj pasa de 0 a 1 se transmite ese 0. Listo, eso es. En Cocodrile lo tiene ya implementado. No necesitamos compuertas, lo tiene ya listo para ser utilizado. ¿Listo? Bueno, dejamos de compartir, seguimos con las diapositivas. Bueno, la tabla de verdad, ya la miramos allí. Ahora, también puede ser con pendiente negativa, ¿no? Bueno, se deja como ejercicio demostrar que esta forma de conectar estas compuertas, pero ya no son compuertas NAND, sino NOR, compuertas NOR, colocadas de esta forma, responde a la tabla de verdad de un flip-flop tipo D, pero con transición con pendiente negativa, es decir, cuando la señal de reloj va de 1 a 0. ¿Sí? Queda como ejercicio, no sé si lo puedo entrar al simulador, ¿eh? Así, ahí está. Entonces voy a dejarlo rápidamente para que lo miren. Para que se familiaricen con el concepto de pendiente positiva o pendiente negativa. Y aquí está hecho con compuertas NOR. Es decir, transición por pendiente negativa es que la señal de reloj pase de 1 a 0. Entonces, ahí estando en 1, no debe cambiar nada, ¿sí? Mantenerse. Entonces yo voy a ver, voy a transmitir un 1, por ejemplo. Voy a transmitir un 1. Mire, al colocar un 1 aquí en la entrada, la salida todavía no ha cambiado, sigue en 0. El dato se transmite, este 1 pasa a la salida cuando la señal de reloj pasa ahora de 1 a 0. ¿Sí? Pasa de 1 a 0. Voy a transmitir un 0, entonces la señal de reloj pues está en 1, entonces colocando aquí un 0 no cambia. Solamente va a cambiar, o sea, ese 0 pasa a la salida cuando la señal de reloj pasa de 1 a 0. Transición con pendiente negativa. El análisis es muy sencillo, porque son compuertas NOR, ¿no? Recordemos que las compuertas NOR responden diferente a las compuertas NAND. Las compuertas NOR responden con ceros, la presencia de unos en sus entradas. Teniendo en cuenta eso, podemos hacer el análisis porque ese un 0 o un 1 en las entradas se transmite directamente a las salidas, pero obviamente con la señal de reloj incluida. Bueno, espero que quede claro aquí. Seguimos con a ver qué nos queda aquí. Bueno, siguen unas aplicaciones. Un ejemplo de aplicaciones de transferencia de datos en paralelo utilizando flip-flop tipo D.
muy útil ya en sistemas de computación para transmitir datos. Aquí que tenemos, digamos, un circuito lógico que tiene 3 salidas, X, Y, Z, ¿sí? Y 3 flip-flop tipo D. Bueno, aquí en el dibujo de esos flip-flop tipo D uno puede diferenciar que en el símbolo hay una bolita, ¿no? Eso quiere decir que es una transición por pendiente negativa, es decir, cuando la señal de reloj pasa de 1 a 0, es que los datos que hayan en X, en Y, en Z, una vez que haya pasado la señal de reloj de 1 a 0, se transmiten. Por ejemplo, 1, si yo tengo 1, 1, 0, ¿no? O cualquier datos aquí en X, Y, Z. Esos datos se transmiten aquí a la salida en Q1, Q2 o Q3 una vez que la señal de reloj haya pasado de 1 a 0. Ese sería lo que se entendería aquí con ese diagrama o con ese ejemplo de aplicación de flip-flops tipo D. No sé si en el simulador, en la siguiente diapositiva, creo que lo hago con flip-flop, pero de los que utiliza el simulador Cocodrile, que tiene, el simulador Cocodrile tiene los flip-flop tipo D, pero con transición con pendiente positiva, no negativa. Voy a ver si puedo entrar rápidamente al simulador aquí. Voy a dejar de compartir aquí para que miremos. Bueno, aquí está transferencia paralela de datos con flip-flop tipo D. Entonces yo tengo aquí unos datos en A, B y C. Bueno, en este caso tengo que A vale 0, B vale 1 y C vale 0. O cualquier par de datos podría ser. Miren que estos datos no se han transmitido aquí a la salida, A', B' y C'. Se van a transmitir en el momento en que yo pase en la señal de reloj de 0 a 1. ¿Sí? En ese momento ya A pasa A' va a ser 0, B' va a ser 1 y C' va a ser 0. ¿Sí? Ahí ya se transmitieron esos datos. ¿Sí? Regreso a 0, se mantiene. Puedo transmitir cualquier datos, ¿no? Por ejemplo, 1, 1, 1, 0 o los que sea. Entonces, allí no se han transmitido todavía. Se transmiten cuando pasa de 0 a 1. 1, 1, 0. O cualquier otro. ¿Sí? Muy fácil. Pues aquí lo estamos haciendo con 3. En realidad, digamos, los circuitos de computación, esto pueden ser muchos más, ¿no? Pueden ser 15, 16, 32 o 64 bits, por ejemplo, en sistemas de computación modernos ya, que transmiten muchos datos a la vez. Entonces, pero utilizando flip-flop tipo D, se van transmitiendo datos cuando uno desee, al ritmo que uno quiera. Bueno, vamos a dejar de compartir aquí, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a ver otro flip-flop que se llama tipo T. Este flip-flop tipo T también lo llaman toggle o ondulante, es como una especie de báscula que va cambiando con el ritmo de la entrada del reloj. Bueno, aquí solamente voy a hacer el análisis así por encima y queda como ejercicio demostrar que se puede obtener con compuertas aquí, pero lo vamos a demostrar aquí rápidamente que lo que hace el flip-flop tipo T o ondulante o también lo llaman báscula. Bueno, es un dispositivo biestable que permuta el estado de sus salidas cada vez que recibe un pulso de reloj. Eso es en general lo que hace este. Cada vez que recibe un pulso de reloj, o sea, pasa el reloj de 0 a 1 o de 1 a 0, depende del diseño, o sea, transición por pendiente positivo o negativo, el estado de sus salidas se intercambia. Se lo puede obtener con un flip-flop tipo JK. Recordemos que el flip-flop tipo JK es un flip-flop universal, o sea, con este se puede obtener todos los demás. ¿Y cómo se lo hace? Para el caso del flip-flop tipo T es uniendo las dos entradas J y K. Es decir, este es el flip-flop tipo T. Solamente tiene una entrada, bueno, su entrada reloj y sus dos salidas,
Q sub n y Q sub n negado. Entonces, se lo puede hacer el flip-flop tipo T uniendo las dos entradas, simplemente uniendo J con K. Recordemos en el caso del tipo D, lo que hacíamos era colocar aquí un inversor, pero aquí solamente cuenteamos, unimos las dos entradas del flip-flop tipo JK, si les ponemos un puente, un cable ahí que los una, y se convierte en un flip-flop tipo T. Pero vamos a ver qué es lo que hace el flip-flop tipo T. Bueno, primero encontremos la ecuación característica. La ecuación característica la podemos obtener del flip-flop tipo T del JK. Entonces, el JK, recordemos que es esta ecuación, ¿no? Esta era la ecuación que teníamos. Pero ¿qué pasa si J y K valen lo mismo? ¿Sí? Si hacemos que J valga T y que K valga T. ¿Sí? O sea, aquí en vez de K voy a colocar T, pero como está negado, pues va a ser T negado. Y aquí J va a ser T. Entonces, hacemos esos cambios en la ecuación. J igual a K igual a T. Y tenemos eso, ¿no? Que Q sub n más 1 es igual a T negado por Q sub n más T por Q sub n negado. Si ustedes recuerdan esta ecuación lógica, ¿a qué compuerta se les parece? ¿Sí se acuerdan? Esta era la compuerta XOR, ¿no? O XOR. ¿Sí? Entonces, un flip-flop tipo T tiene como la ecuación de una compuerta XOR o XOR. ¿Sí? Pero obviamente que ya es un circuito secuencial, ¿no? Que como todo circuito secuencial, la salida depende de las salidas que tenían en el estado anterior. Bueno, y también depende de T. Podemos hacer un diagrama de esta ecuación, o sea, bueno, se puede encontrar la tabla de verdad. Entonces, bueno, tenemos ahí la ecuación, la tabla de verdad. ¿Cómo sería? A ver. Bueno, la tabla de verdad del flip-flop tipo T correspondería a la compuerta XOR, ¿sí? Donde T es una variable de entrada y Q sub n es otra variable de entrada. Si recordamos cómo se completaba la compuerta XOR, o sea, si para ambos en cero, ¿qué pasa con Q sub n más 1? Compuerta XOR o exclusiva. Si las entradas son iguales, la salida ¿a qué era igual? ¿Mm? ¿Recuerdan la compuerta XOR? Sería 0. Ceros, ¿no? O sea, cuando las entradas son iguales, tanto en la primera como en la última, la salida es 0. Si las entradas son diferentes, la salida es 1. ¿Sí? Esa es. Esto nos lleva a bueno, lo podemos abreviar, ¿no? La podemos abreviar, mire. ¿Podemos abreviar esta tabla de verdad? Claro, miren. En los dos, aquí, primeros, T vale 0, en las dos filas. Si T vale 0, que es en los dos primeros casos, ¿cómo es la salida? ¿Sí? Si aquí vale 0, si Q sub n vale 0, la salida en el instante posterior es la misma, ¿no? 0 pasa 0. Si es 1, vale 1. ¿Y acá qué ocurre en los dos? Cuando T vale 1. Si T vale 1,
Si Q sub n estaba en 0, Q sub n más 1 pasa a 1. Si estaba en 1, la salida se convierte, o sea, se complementan. Entonces, esta tabla de verdad la podemos, grande, la podemos resumir o una abreviada. ¿Sí? Si t vale 0, Q sub n más 1 a qué es igual. Al mismo valor que tenía Q sub n, ¿no? En el instante anterior. Y si t vale 1, ¿qué pasa? Q sub n más 1 a qué es igual. A QN negado. Q sub n negado, ¿sí? O sea que aquí lo interesante de este flip-flop tipo T, obviamente que aquí no aparece la señal de reloj, ya sabemos que todo flip-flop hace estos cambios es cuando tengamos una señal de reloj. ¿Sí? Sí. Entonces podemos ya ver, digamos, en un caso, en un diagrama. Bueno, aquí tenemos un flip-flop ya comercial en 74, 73, es un flip-flop JK, que si se unen las entradas J y K, se les puentea, y la señal de reloj, en este caso, bueno, esto es un flip-flop JK, que lo vamos a convertir en un flip-flop tipo T. La señal de reloj es con transición por pendiente negativa. Aquí se ve esta bolita aquí. En la simbología se va a entender esto, ¿no? De que es un flip-flop con transición por pendiente negativa. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, la señal de reloj de esta forma, ¿sí? Suponiendo que Q vale 0 en el instante T igual 0, ¿cómo sería la salida aquí en Q? ¿Sí? Aquí lo interesante es que vean que cuando la señal de reloj ha cambiado, o sea, ha hecho la transición de 1 a 0, o sea, con pendiente negativa, y aquí están marcadas las flechitas, pendiente negativas que hace el cambio. ¿Sí? Si no, se mantiene en el estado que estaba antes, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la salida? A ver. ¿Sí? Es decir, la salida, hasta que no haya la transición, el estado que tenía antes se mantiene. ¿Sí? En el momento en que haya la transición, ¿sí? Entonces aquí la flecha baja, entonces aquí es que sube. Si no mantiene el estado anterior, aquí va a cambiar. Aquí otra vez va a cambiar. Ahí es donde están las flechas, indicando que la transición es por pendiente negativa. Y así sucesivamente. ¿Qué ven de particular a esta señal? Quedó muy bonito. ¿Qué diferencia hay entre estas? Suponiendo que esta señal tenga una frecuencia, por ejemplo, una frecuencia, qué sé yo, de 1 kHz. Esta señal de acá, ¿de qué frecuencia va a tener? Es menor, ¿no? Es menor. ¿Cuánto sería menor? La mitad. La mitad. Sí, porque aquí el periodo de esta señal, digamos, va de aquí, digamos, aquí. Podríamos señalar. O de aquí a acá. Entonces, aquí el periodo, llamémoslo T', va a ir de aquí hasta aquí. ¿Qué relación hay entre T y T'? ¿Cuál es más grande? T', ¿cierto? T', ¿cuántas veces es más grande que T? Es 2 veces más grande. ¿Eso qué significa? Que la frecuencia F' es el inverso de esto, o sea, F sobre 2. O sea, si esto es de 1 kHz, aquí va a ser de 0,5. Y esto es muy importante en los circuitos que vienen más adelante. Con este tipo de flip-flop es importantísimo lo que se van a llamar los contadores.
Los contadores, que son circuitos secuenciales, se basan en los flip-flop tipo T. Porque lo que hacen es, se llaman un divisor de frecuencia. Dividen la frecuencia a la mitad. Divisor de frecuencia. Y si se conectan varios de estos, o sea, si yo conecto un flip-flop a continuación de otro, que eso lo vamos a ver más adelante, o sea, la frecuencia que yo metí a la entrada, si yo meto otro flip-flop, divide a la mitad del anterior, o sea, a un cuarto de la original. Si meto otro, a un octavo, si a un 16avo, etc. Eso hace que me sirvan colocándolos adecuadamente para formar lo que se llaman contadores. Bueno, entonces vamos a dejar allí. Y en la próxima sesión, bueno, a ver, ya como se nos acabó el periodo de este año, para el próximo martes vamos a hacer una práctica de laboratorio de los circuitos que nos quedan faltando. Y retomamos las clases ya en enero, ¿no? Creo que no sé si es a partir del 8, me parece. No sé, no estoy seguro. Yo les escribiré al correo. Yo también les voy a mandar ahí o a subir ahí al COES un taller, unos ejercicios para que se practiquen en esto. Y para que no se les olvide, voy a tratar, bueno, no puedo asegurarlo, que nos hagamos un pequeño quiz, ¿no? En la semana, el martes. ¿Sí?